Comenzando con, vamos al segundo video, algo que llamamos la primera parte, después de la introducción. Y, y tengo como 4 o 5 láminas en este video corto que viene. Y escogí, ya después de la introducción que oyeron en el primer video, escogí entonces los mitos del petróleo. Los mitos del petróleo, todas aquellas cosas que se han creado, aquellas leyendas urbanas en relación al petróleo y la calidad de vida del ciudadano. Entre el hombre y el petróleo, intermediario el Estado del gobierno y la política, hay una especie de perfecto matrimonio. Todos estamos contentos de que el petróleo siga en poder del Estado y que el Estado pues es la mejor manera, el mejor mecanismo para que todas aquellas cosas que el petróleo pueda convertirse en commodity, en recursos para tomar decisiones y pagar gastos de la gente, por ejemplo, que es lo que han ofrecido durante décadas. Eso, entonces, bueno, forma parte de esa mitología. Los otros mitos son a nivel más especializado. Es de que el petróleo como recurso se puede monetizar. Cuando uno oye esto, pues, uno inmediatamente pregunta, pero así como el petro, porque el petro es una moneda, criptomoneda, según Maduro, el presidente, criptomoneda que tiene un respaldo del Estado y ese respaldo está en petróleo. Sin embargo, las transacciones del petro no se ven porque todo el mundo no quiere comprarlo. ¿Por qué? Porque si el respaldo que tiene el petro es el petróleo y el respaldo que tenía el bolívar es el petróleo, quiere decir si lo que es el petróleo al bolívar y también será el petróleo al petro. En otras palabras, ningún respaldo. Es lo que les he dicho en conversaciones, en discusiones sobre el tema, que hay dos cosas importantes en la vida de algún bien. Un barril de petróleo, es la percepción de valor que tenemos en él. Cuando nos vamos a comer un pan y hacemos un sándwich, la percepción de valor es impresionante. Este es un sándwich que lo estoy preparando de esta forma, me lo estoy comprando de esta forma porque va a satisfacer una necesidad. Hambre puede ser una de ellas, antojo puede ser otra. Ganas de comerse un sándwich. Y entonces el individuo valora eso. Le pregunta al tipo de la panadería, ¿cuánto vale el sándwich? $5. Y entonces él lo ve, que tiene buena figura el sándwich, está bien relleno. Y entonces él dice, no, yo por eso pago $7, pero no voy a pagar los 5 que me está pidiendo, pero la valoración que le ha dado a eso es muy grande. Más de lo que le está cobrando. Si el que le está cobrando lo ve y le descubre, pues le va a pedir los otros $2. Eso ocurre. Entonces, las cosas tienen que tener un valor intrínseco. Ese sándwich tiene un valor intrínseco, es capaz de saciar una necesidad. Bueno, mientras eso no sea posible, entonces no tiene valor. Por lo tanto, es cero el precio. Entonces, en el hecho del recurso del petróleo, es cero. Para que tenga valor, tiene que estar metido en un tubo. Esos tubos que lo llevan hacia arriba, que lo sacan de abajo, toda esa infraestructura tecnológica y mecánica que opera en las industrias de extracción, bueno, tiene que estar allí, porque estar en el tubo está en un balance. Y si tengo un balance, va con ese balance al mercado y lo descuento y con eso compro más tubos y produzco más. Es decir, tiene un valor intrínseco. Pero es el documento que enseña que yo soy el dueño, propietario, por lo tanto tengo esa posibilidad de que con ese recurso en el lecho y esa maquinaria operando, sacándolo y convirtiéndolo en un commodity, tiene, por lo tanto, valor intrínseco buenísimo. Entonces yo ese valor intrínseco lo compro a futuro, lo vendo a futuro y pago más producción. Es decir, el valor intrínseco ahora es socialmente reconocido. Pero allá en el lecho, sin que haya ningún dueño en el medio,
Pero el dueño es el Estado. Desafortunadamente para los ciudadanos de ese Estado, el Estado, los dueños, los derechos de propiedad del Estado son difusos. Son más como aquello de la que narra la tragedia de los comunes. Que por cierto, sobre eso tengo un ensayo en mi página web, lo recomiendo para los que tienen interés en estos temas. Eh, la gran enfermedad del petróleo venezolano no es realmente que ese está pesado, no. La gran enfermedad es que el dueño es el Estado. Es decir, nadie, porque son hechos difusos. Pero solo los que controlan los aparatos políticos que conforman ese Estado son los que van a, de alguna forma, beneficiarse. La corrupción es la primera forma, la más fácil para quien tiene el poder. Bueno, ese es otro mito. Eh, después eh, aparecen mitos, el mito de que el petróleo tiene valor, de que no importa cómo esté en recursos o en reservas, de que es monetizable, de que se puede convertir en oro, el negro en oro, porque lo puedo vender y con el que la venta compro oro. Esa es la forma de convertirlo. Y quizá una de las más grotescas o grotescos mitos es aquel que Venezuela es un país rico. En medio de este colapso de la industria petrolera, Venezuela ha vuelto a ser lo que fue siempre en el siglo XIX, el país más pobre del continente. En un rato, el venezolano pasa hambre, los niños no se alimentan bien, millones de niños jóvenes, muchachos, no serán hábiles para mañana porque con ya uno un par de años de mala alimentación y, los inutiliza. Inteligente, o sea, su inteligencia no es utilizable para crear bienestar económico o bienestar social. Entonces, eh, todo eso, como que al explotar la burbuja, perdimos la ropa y quedamos desnudos. Una cosa así sí, es lo que ha ocurrido. Y entonces, si no es que éramos ricos, todo el mundo decíamos que era un país rico. No desde hace muchísimo tiempo. Nosotros somos un país muy pobre que ha venido empobreciendo de manera frenada sin detenerse desde 1975. La tasa de crecimiento promedio trimestral venezolana o anual en los últimos 40 años es negativa. Es decir, es lógico que no podíamos tener una moneda que sirviera para algo. Bolívar que se depreciaba y se depreciaba hasta que lo agarró la hiperinflación, cuando el gobierno simplemente no tenía cómo pagar sus gastos y decidió ir al Banco Central y de allí monetizarse el déficit fiscal y recibir dinero que no valía nada. Era mucho dinero en la calle y al final tanto dinero en la calle, bueno, los precios los castigaron, se fueron arriba los precios de todo, comenzó la escasez, cae viene la gran contracción de la economía y el ciclo vicioso de una hiperinflación que lo que al final va dejando son cadáveres vivos, eventualmente, de hombres inútiles para siempre. El hambre. Y esto no es exageración, esto es ciertamente eso. Todo el mundo considera Venezuela el caso de, quizás el más importante caso que hay en el mundo para emergencia humanitaria. Medicinas, alimentos. Millones de venezolanos han ido tratando de buscar qué conseguir. Bueno, eso sería la parte de los mitos, que no puedo dejarla por fuera porque los mitos son las mentiras de la política de que somos un país rico y todas estas cosas que estamos discutiendo. La lámina, sí, quise tocar algo que es muy duro, y es que el colapso fue una gestación. Quizás no fue una mezcla de consecuencias intencionadas y consecuencias no intencionadas. Llevar un país y un pueblo de rodilla y arrodillarlo es simplemente convertirlo en un servil, porque es la bota militar, el gobierno encima del individuo, eso que ocurre en los países socialistas. Pierden las libertades, son perseguidos políticos por todos lados y el objetivo que tiene el gobernante, el comunista, el socialista, es doblegarlo, domesticarlo. Esta es la palabra, pertenece a un escritor cubano muy célebre que ustedes conocen. Y entonces
al final, bueno, es un individuo que vive en una sociedad servil, que es el socialismo, y su vida pasa simplemente a depender de lo que sea ese Estado le puede traer. Y en ello va la violencia y la represión, que son los mecanismos accesorios al- a la domesticación. Bien, lo que quiero resaltar es que una vez este colapso, uno voltea hacia el mundo a ver dónde más esto ha ocurrido. Ocurrió en un país, Indonesia, en los 80, una empresa que colapsó, Pertamina, con un gobierno de sus hartos como el de Chávez. En fin, y una estrategia política y económica como la que tenía Suharto en Indonesia, un país que probablemente sea 20 veces el tamaño de Venezuela, o 15 veces el tamaño de Venezuela hoy. Es decir, todo eso forma parte de ese proceso curioso que Venezuela acompañó desde el 45 para acá, el nacionalismo petrolero, que incluía a los militares. Y ahora de que han pasado estos últimos 20 años, vemos por qué los militares están allí. Llegaron antes, porque ya los comunistas habían infiltrado las Fuerzas Armadas en los finales de los 50 y los 60. Lo que está saliendo de allí simplemente es lo que hoy está gobernando Venezuela. Bueno, la, la, la lucha, es decir, todo ese fenómeno que trae la política es posible y se nota, pesa, porque el petróleo pertenece al Estado. La propiedad y los derechos de propiedad del Estado son difusos, son de todos. Pues de todos el que tenga mayores posibilidades de entrar en los grupos que controlan el Estado y manejan el gobierno y tienen los poderes públicos. Y entonces esa es una de las primeras conclusiones, inclusive antes de llegar al marco final de las conclusiones. Es decir, todo esto, y es la cosa que he querido demostrar, todo esto es únicamente posible porque el petróleo pertenece al Estado. Si esto fuese como ganaderías regadas por las calles de Venezuela, pues habría entre ellos competencias, como existe hoy. Y la gente va a la panadería A para tomarme el café porque es mejor que en el B. Y así sucesivamente. Así es como operan las sociedades capitalistas, y así como el capitalismo crece y es capaz de crear pobreza, perdón, riqueza de manera rápida, volando, porque son los incentivos del individuo, es la propiedad sobre los medios que usa para trabajar. En fin, es la libertad, son los derechos económicos regidos por un Estado que no va a permitir que terceros saqueen a primeros, pero tampoco va a meterse el Estado a tomar para sí las cosas que le pertenecen al individuo. Lo que ha hecho la política con el Estado desde hace siglos es simplemente impedir que el ciudadano, tenga posibilidad de acercarse y de hacer economía con las cosas que le puso al subsuelo. Así como hay ganaderos que se compraron extensiones y crearon grandes emporios ganaderos, en Venezuela los hubo, carne de primera y si había carne, eran empresas privadas muy desarrolladas, con mucha tecnología y con muchísimo trabajo. Así, así pudo haber sido también con el subsuelo. ¿Por qué tiene que el Estado estar sacando? Ese problema no es de él. Su problema es mantener la paz, respetar las leyes, que se mantenga el Estado de Derecho y que proteja la vida y la propiedad de la gente. Esa es su materia, no producir. Al entrar a producir, pues ya ven ustedes los resultados. Bien, el, por terminar la lámina y los comentarios sobre ella, vuelvo a insistir con el concepto de ingeniería social, porque como no hay racionalidad económica, ni no hay estudio económico, sino que opera como quien va navegando en un mar tranquilo, tomando decisiones como si no fuese a pasar nada. Es decir, el petróleo se va a producir porque nos lo van a comprar. Eso es lo que le dice uno de los que promueven la ingeniería social como el mejor método para
poner en manos del individuo a través del Estado las cosas que tiene el suelo, el subsuelo, o la tierra, o el espacio electromagnético, o las aguas, o los vientos, en fin. Es mejor el Estado que las libertades y el trabajo. Mejor el socialismo que el capitalismo. En ello no hay dilema para el que está acostumbrado al esquema de ingeniería social. El, Al final de todo este fenómeno, de este proceso, viene el título de la presentación, ahora sí lo estamos viendo, eh, un país, una industria en ruina de un país que vive del petróleo. En esas palabras muy, muy cortas, pues yo quise simplemente llamar la atención de que ya no vamos a vivir más del petróleo. Eso lo pueden dar como un hecho. Ya el petróleo en manos del Estado, eso fue lo que dio hasta hoy. Es decir, ahora lo que le vamos a pedir al Estado y a los políticos, vamos a privatizar lo que el mercado sea capaz de comprar para ver dónde están los focos de operación y de trabajo, de producción del petróleo, si es posible, competitivo. En las próximas láminas, dentro de este globo hay cinco, o cuatro, perdón. La idea es eh, el, este título, el petróleo en el subsuelo. Voy a abrir uno, pero en realidad lo voy a abrir todos, aquí uno por uno, y entonces los acerco. Y entonces me voy a ir uno por uno. En la ruina de una industria, un país que vivió del petróleo, que lo que, como lo hemos titulado, la política lo dirigió siempre, lo convirtió en windfall y en burbuja, que eventualmente reventaría. Si alguna cosa estaba seguro que en Venezuela iba a ocurrir, es que esa burbuja petrolera iba a reventar. No era sostenible en poder del Estado una industria exitosa. Unas célebres palabras de Adam Smith, el hombre que creó la economía clásica en el siglo XVIII, en 1789, cuando escribió su gran libro, La riqueza de las naciones, lo dijo de manera tan perfecta. El Estado no crea riqueza. Y entonces a mí me parecía que la forma de completar esa cita, eh, el Estado lo que hace es destruirla. Es lo que se me ocurrió. Porque si no crea, la destruye. Entonces no descubrí nada yo, simplemente me agarré de la cita de Adam Smith como para poder representar lo que realmente es el Estado. Se supone que debe hacer algo en positivo, ni crear riqueza porque no la crea, pero sí la destruye, pero tampoco destruirla. A algo tiene que dedicarse el Estado, a una cosa pequeña, barata, económica, que es capaz de entonces que se respeten los derechos, ya lo hemos dicho muchas veces, se respete la vida, la propiedad, y esté pendiente de que el país esté encaminado hacia un futuro promisorio, que la gente se vaya viviendo cada vez mejor. No lo que nos ha pasado ahora. Bueno, eh, la, siguiendo perdón, la primera lámina, entonces, eh, el, hay, eh, voy a leer un pedazo, su futuro tanto en el corto como en el largo plazo descansa en la miopía del agente político y en su directorio políticamente sometido a las exigencias fiscales. El análisis económico no se utilizó para comprender cuáles eran las racionalidades obviamente económicas del Estado dueño del petróleo. Porque esto ocurrió así, el Estado es dueño del petróleo por defecto desde que somos república. Es dueño del subsuelo, de todo lo que está en el subsuelo. Por supuesto, del petróleo lo sería en el momento en que apareció, tenía dueño en el Estado. Es decir, lo más normal hubiese sido que eso era dueño del sitio donde estaba el rancho del individuo. Eso es mío. Y lo voy a procesar, lo voy a comercializar. Así es que se comienza de manera emprendedora a crear, fundar un país. Cuando lo dieron al Estado, entonces inmediatamente castraron al venezolano. No es un emprendedor, es simplemente un servicio del Estado. Porque en una sociedad de emprendedores el Estado es pequeño, es barato, no se mete en las cosas que pertenecen al ciudadano.
La economía fue sustituida por décadas por experimentos de ingeniería social. Todos esos esquemas de dominio y de control en el Estado, que es el Estado el que controla el petróleo, controla toda la industria, todo eso es ingeniería social. Eso no es economía. Pretende ser economía, pero no. Allí no hay análisis de costo-beneficio en lo más mínimo. Allí no hay reglas, ni teoría económica, ni evidencia empírica que podemos confrontarla para saber exactamente si ocurrió como la teoría lo pone o simplemente la teoría siguió expandiéndose. Entonces, viene al discurso, entonces, enunciar este tema de la ingeniería social. No se trataba públicamente, yo lo estoy haciendo de forma muy lo que más puedo, porque hay que desmontar entonces esa estructura de poder sobre el petróleo que ha generado una economía que no es capaz de resolverlo a lo largo del tiempo, sino que más bien lo que ha empobrecido. Y eso es lo que las tantas decisiones que han sido experimentos de ingeniería social. Es algo conocido en el mundo, así es como operan. El objetivo de la política, entonces, para seguir con el discurso, pasó casi exclusivamente a recibir la renta fiscal maximizada y distribuir aguas abajo el gasto público en inversiones y gastos, cuya existencia se debía exclusivamente a la presencia de una renta que el subsuelo producía. El, el- el segundo paso entonces en la propiedad es que lo que voy a producir como Estado lo voy a maximizar. Es decir, yo quiero sacar la mayor cantidad de ese flujo que sale de la tierra convertido en commodity, en flujo de dinero, y haré todo lo posible. Bueno, lo que han hecho los gobiernos todos, este último gobierno con mayor intención, mayor fuerza, porque quedó en la garra plana final, llegó al fondo, entonces es simplemente presionar fiscalmente a la empresa que produce el petróleo para que no invirtiera, para que le pasaran los fondos hasta al Tesoro o al gobierno central a través de los diferentes organismos financieros del Estado. Y de esta forma, pues, ellos maximizar el ingreso que va a entrar al fisco, porque ahí hay fuerte presión de grupos de intereses que están dentro del gobierno, que son los que van a repartir. Y a él se arriban entonces, como dicen hoy, enchufados, pero en buscadores de renta en términos económicos. Es decir, capturar renta como de lugar. Me anoto en esa, pues, sí, ayúdame, ponme donde haya, pues esa es la idea. Y entonces, desde favores hasta la corrupción, pues pasan por ese mecanismo de capturar renta como de lugar sin ningún tipo de compensación social. Es decir, captura la renta, la corrupción, el despojo, el derroche y lo toma simplemente porque él está en el puesto, en el momento, sitio, en el sitio ideal para capturar algo que no le pertenece porque no lo trabajó ni es de él. Pero esa es la historia del Estado. Entonces aquí vamos a ver los grupos que se establecían alrededor de la política, los políticos se reunían alrededor de ellos y ellos tenían pues sus mangueras de petróleo, que no era petróleo sino de dólares, con los cuales se regaba todo el poder político hasta el momento en que todo eso desapareció. Bueno, esa es la lámina que yo dirijo críticamente hacia este estado de toma de decisiones, esta forma de que ha prevalecido desde los 70 la ingeniería social para tomar todas las decisiones en términos de decisiones petroleras, unas inclusive las que tienen que ver con el aspecto físico, eh, 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 industrial, tecnológico, que no es sacarlo, extraerlo con aquellos aparatos, no, no, no. Es simplemente poner al servicio de los intereses de los grupos que querían hacer una u otra cosa, pues bajo este esquema de ingeniería social. Y eso se convirtió, la industria petrolera de repente se convirtió en algo que nadie sabía dónde estaba. La gente, bueno, se conformaba. Y los dirigentes de la industria petrolera y los gobiernos trataban de que el discurso petrolero no llegara a la calle. Es impresionante, pero solo recuerda uno. De hecho, pues, en los años que tiene Venezuela produciendo petróleo, es muy poca la obra escrita en 100 años sobre el petróleo. Es más, se baja al lado de la novela, muy realista, por supuesto, sobre el tema, pero a la hora de los grandes análisis sobre lo que está pasando en Venezuela, bueno, alrededor del petróleo,
Son análisis de ingeniería social la mayoría, pues los economistas también se enamoraron de la ingeniería social. Bueno, y se perdió entonces la necesidad de aquella de evaluar todo con costo-beneficio, a ver cuál es el costo de oportunidad, se va a hacer esto, se va a comprar Citgo en tal año porque necesitamos refinerías para refinar el petróleo venezolano. Y si no tenemos refinerías, pues no tenemos donde refinarlo, es una gran falacia. No, cantidades de países exportan petróleo y no le tienen una refinería porque no, eso no es lo que necesitan, eso no es lo que quieren. Pero no, Venezuela era así, o fue así o sigue siendo. Los grupos de interés siempre, como toda esta gran corrupción que hemos visto en estos años, que es lo que único hizo fue levantar el velo ese de la ignorancia y al mismo tiempo el pudismo se acabó, pues entonces fue la sociedad impúdica donde la corrupción pasó al mercado de la calle y con el riesgo de convertirse en algo que a la gente le gusta. Son las cosas tristes de estos regímenes totalitarios. Bueno, como ustedes comprenderán, no podemos dejar la política. Continuamos entonces con la presentación. El primer punto aquí, el primer globo, son los cambios constitucionales y legales. Cuando ocurrieron en el 99 la nueva constitución, entre 2005, 2007 y 2009, las legislaciones sobre empresas mixtas y la legislación en relación a aquellos negocios conexos al petróleo. Todo eso pasó a manos del Estado. De los mecanismos sobre los cuales operó la empresa mixta, la asociación de PDVSA, la empresa del Estado, con socios, se hizo sobre la base de que el socio requerido por PDVSA era más bien una empresa estatal. De manera que aquellos hoy que están ideando negocios de que la empresa mixta, ese modelo de empresas mixtas va a servir para poner a producir petróleo en Venezuela de nuevo, están equivocados, eso está colapsado. Eso fracasó porque allí no hay derecho de propiedad. Y eso que la mayoría de los miembros, de los grandes miembros de las empresas, socios de las empresas mixtas, son empresas estatales. Pero en última instancia, a ellos hay, del estado de donde ellos vienen, va a haber requisitos de, bueno, cuál es el rol que ustedes hacen allí. Ustedes han conseguido progreso, no lo vemos por ningún lado. Y eso ha pasado con China, Rusia. Hay una gran mentira, se esconde lo que realmente están produciendo en petróleo los rusos y los chinos. En los chinos es un secreto de Estado. Y en los rusos es muy poco, son alrededor de 62.000 barriles diarios produce Resnov con 10 años de trabajo en Venezuela. La empresa rusa, la empresa más grande, una de las más grandes del mundo, lo que produce en Venezuela es nada. Sus negocios con PDVSA son de otra naturaleza, conexas al petróleo, dentro del propio petróleo, pero haciéndole a PDVSA servicios que PDVSA no tiene para pagar y entonces pagará seguramente con petróleo. Es decir, no es que, de manera que los socios chinos y los socios rusos no van a hacer respuesta para nadie. No van, no son empresas petroleras del Estado. Rosneft tiene capital privado, pero, por ejemplo, el presidente de Rosneft es al mismo tiempo vicepresidente de la República Rusa, pero en la empresa Rosneft tiene 0.125% de acciones, nada. Es una empresa del Estado, propiamente. Y tiene asociaciones con BP, con British Petroleum, por supuesto, pero para Venezuela Rosneft no manda British Petroleum. No, miren ellos. O sea, todo es alrededor del mismo caldo de cultivo de la corrupción que hemos conocido en esos mundos. La llegada de la Constitución hizo un empujón fuerte. La eliminación de la apertura petrolera, el nuevo modelo necesitaba, sale de la Asamblea Nacional Constituyente, la ley de hidrocarburos, la ley de empresas mixtas, en fin, de todo lo que está alrededor del petróleo como valor y que tiene el Estado que aparentemente regular o autorregularse, eso viene allí. Ellos lo llevaron al amparo, lo llevaron al paraguas constitucional. Es decir, eso estaba allí como para siempre. Que esa fue la expresión que utilizó por cierto Chávez. El petróleo será del Estado para siempre. El segundo globo, entrando en el tema ya precisamente, la Constitución creó el marco jurídico y político del actual régimen de captura.
En realidad, pues creó el marco constitucional. De ese marco constitucional emerge el marco jurídico, en leyes, pero también el político. Es decir, el mecanismo que ellos accionan en el artículo 12 es la captura del petróleo, de la renta del petróleo, que ahora pertenece al gobierno. Es el gobierno el que recibe el bautizo, digamos, la obligación constitucional de que todo lo que es petróleo es fiscal per natura, independientemente de que haya socios y de que los socios tengan que cobrar, tengan que ganar dinero aquí en sus inversiones acá. eh, ese proceso no era lo suficientemente limpio como en una sociedad capitalista, que lo que tú ganas es tuyo, eso nadie lo va a discutir, pero en Venezuela eso pasaba por una serie de regulaciones, que pasaba por el fisco y después por Cadivi, por el control de cambio, porque eran dólares que iban a tomar, a comprar para llevarse. Y mientras todos esos mecanismos del Estado operaban para detener, para liquidar lo que eran las ganancias de las empresas asociadas a PDVSA, de los socios, no salía. Y es decir, y en uno de los casos más conocidos es el Chevron, que tenía 2.880 millones de dólares resguardados en el Cadivi, y que no había forma de que lo cobraran. Surge entonces la posibilidad en el 2013 de que ellos le presten a PDVSA, ellos cobren ese mismo dinero que le prestan, con el cual es para que la- los dólares sean ya emitidos por Cadivi, porque existen los dólares que llegaron como préstamo, ahora se los lleva Rosneft como los dólares que tenía atrapados en Caribe y en el Ministerio del Tesoro. De manera que lo que estas empresas obtenían no era pagado. En el año 2013 se presenta entonces un esquema financiero ad hoc que va a permitir que los empresarios, los socios minoritarios de cada uno de estos ventures, de empresas mixtas, se van a convertir en los administradores del dinero que ahora posee el pote de la sociedad, pero que no puede tocar PDVSA. Para que vean ustedes los extremos hasta donde se llega. Las reglas de juego marcadas por la Constitución definieron el ingreso petrolero con el producto de explotación por monopolio del Estado. Este es el artículo 12, pero ya desgranado, es decir, en vivo para que la gente lo sienta. Simplemente agrego esto de que queda establecido como el síndrome de la tragedia de los comunes, algo que está en mi página web, es un ensayo sobre la tragedia de los comunes, que es la enfermedad que sufre el petróleo venezolano. Así se violaron, pese a la mala definición mencionada arriba, los derechos de propiedad y las asociados de belleza, los que conformaban esto, los que formaban esta especie de empresas mixtas. Y por supuesto, lo que más sufrió aquí fue no solamente petróleo no está pesado, sino el petróleo está pesado porque hasta allá llegó la presión fiscal del Estado por la renta, tanto la suya, la que devengaba a PDVSA, que era transferida al Estado, como las ganancias de las empresas asociadas a PDVSA. Es decir, eso causó serios problemas. Eh, la violación de los derechos de propiedad es lo más inmediato, es decir, no se respetó la propiedad porque se violaron los contratos. Al no violar los contratos, lo primero que desaparece como mecanismo orgánico digamos, económico en una sociedad o en una empresa o una industria, pues simplemente es la propiedad. Y la propiedad, por supuesto, es privada. Por ese camino, digamos, al represar sus ganancias por la autoridad cambiaria, dadas las anomalías en los contratos constitutivos de esas empresas, debilitando los derechos de propiedad de los socios, eh, hacía que el sistema de distribución del ingreso aguas abajo y estaban los socios de PDVSA no fuese fluido. Quiere decir que el Estado se estaba beneficiando de un ingreso que no era suyo. Esto se fue acumulando en deudas inmensas con proveedores, con empresas de servicio. Deudas que se estiman hoy pudieran llegar hasta los 80, 90 mil millones de dólares. Y se sabrá exactamente cuando haya una auditoría total sobre la industria petrolera y entonces sabremos realmente cuánto se debe. Hasta ahora la deuda que se conoce de PDVSA por encima de 100 mil millones de dólares es una deuda financiera. No se conoce la deuda no financiera. Es decir, el volumen de deuda de PDVSA es realmente impagable.
pero impagable hoy, mañana y dentro de 20 años, en las condiciones actuales, por supuesto. Bueno, voy a pasar aquí esta lámina. Sí, inmediatamente surge la figura de la desinversión, porque como no pagan, los socios no invierten. Pero como PDVSA tampoco invierten, los socios tampoco invierten. Nadie invierte, entonces la gran mayoría de estos complejos de empresas mixtas comienza a colapsar. Y de hecho, el colapso de PDVSA en parte se debe a esto también. Es decir, porque hay muchas obligaciones de PDVSA en cada uno de estos acuerdos mixtos y que ella no los paga porque no tiene para pagarlos. Ya todo el mundo sabe que PDVSA tiene una gran crisis de liquidez, desde el año 2012 se sabía. A Ramírez lo llamaron a Madrid, a Berlín, para decirle la banca a Ramírez que no iba a haber más emisión de bonos soberanos, que no suscribiría el mercado de capitales. Más eso, Ramírez pegó grito al cielo, que no, porque esos eran los bonos que emitía PDVSA, eran soberanos, que no, eso era la ley venezolana, que no podían aceptar eso. Le dijeron a Ramírez que PDVSA podía emitir bonos comerciales, pero de esa naturaleza total disclosure, es decir, tráigase la factura de cuentas por cobrar y tráigase la facturero de cuentas por pagar. Y entonces nosotros evaluamos si usted es buena paga, si usted puede pagar mañana y entonces esos papeles irán al mercado. Ya el riesgo de PDVSA era 25%. Es decir, a ese nivel, papeles de PDVSA comerciales en el mercado tendrían un nivel de riesgo cercano al 28-29%, recuerdo yo para esa época, lo cual daba inviable que PDVSA siguiese tomando dinero del mercado de capitales. No, a partir de allí PDVSA comenzó a vender activos y entonces comenzó el mecanismo cambiario sirvió para emitir deuda privada en dólares, de una especie de bonos que no son similares a los bonos soberanos, pero es una deuda que dice, un papel que dice, recuérdate que yo te debo y te pago cuando tenga. Más o menos ese papel, ese tipo de deuda que se llama deuda privada. Yo te debo, esa es la expresión en español. No, no voy a entretener a ustedes en eso ahora. Seguimos todas estas reglas y garantías aparentemente en forma de ingreso fiscal, porque todo esto se quedaba represado como ingreso fiscal. Es la parte importante que siempre he querido discutir y promover. Es decir, todo esto lo hacía el gobierno para tener liquidez fiscal a su favor, sabiendo que esto lo estaba debiendo en el mercado a sus socios, a sus proveedores, a sus empresas asociadas, a sus bancos. Es decir, todo eso, esa mala paga de PDVSA que ya está en el 2012, 2013, ya explota cuando viene de acuerdos de financiamiento del asociado menor al asociado mayor, del socio de PDVSA, hay una crisis financiera de toda la industria petrolera venezolana, porque una parte importante estaba en las empresas mixtas. Eso ha pasado un poco por debajo de las piernas, por debajo, no hubo un buen análisis, la opinión pública no entraba, los medios de comunicación en Venezuela, todos en Internet tienen un comportamiento curioso, muy extraño. Lo que es importante, no lo dejan, no lo dan, pero sí se llena de basura todo el basurero noticiero que, que funciona por las que llaman las redes sociales. Ya la prensa ha desaparecido, ya no hay el periodismo investigativo que era muy importante en aquella época porque ahí se llevaba a la opinión pública los problemas que tenía Venezuela y desaparecieron. Y entonces siempre fue todo más fácil para el gobierno de Chávez mantener el poder, muy sencillo después de los momentos difíciles por allá en el año 2003-2004. Así hemos llegado entonces al término de esta parte de la primera parte. Pero aquí está la mesa servida, más o menos, que nos dice qué tipo de empresa petrolera tenemos. ¿Cuál es la relación del Estado con la empresa? ¿Cuál es la relación del ciudadano con el petróleo? ¿Cuál es la relación del ciudadano con el Estado?
¿Cómo queda esto? Ya ha venido cayendo la renta per cápita, es decir, el ciudadano venezolano no se está recibiendo nada del petróleo, es decir, está pagando más bien el petróleo porque cada préstamo que le da el gobierno y el Banco Central a PDVSA, eso produce inflación, y la inflación no es sino otra cosa que el impuesto inflacionario. Ahora imagínense el impuesto hiperinflacionario. Ya Venezuela estaba en el umbral de la hiperinflación en el año 2013, que fue la tesis mía cuando ante la hiperinflación. Mucha gente me dijo, Alexander, tú estás loco, ¿cuál hiperinflación? No ha llegado. Este es el umbral, lo que va a venir, pues entonces agárrense, era mi advertencia. Pero Venezuela está entrando en una hiperinflación muy dura, muy fuerte, y no va a ser, no va a ser fácil que se vaya, a menos que haya una reforma monetaria fuerte que pase, pase digamos, el pase hacia la dolarización, que aparece como la única alternativa posible. Con la mala noticia, en cualquiera de los eventos, sea dolarización o no dolarización, que los salarios van a quedar muy bajos en dólares. Y la posibilidad de que los salarios se muevan hacia arriba va a depender fundamentalmente de la oferta laboral, que se ponga angustiosa. Pero como la oferta laboral es muy grande y va a crecer y además está muy maltratada desde el punto de vista del capital humano, pues entonces serían salarios muy bajos, mínimos. Nosotros estamos llegando a los niveles en los cuales el 80% de la población a la vuelta de unos 2, 3, 4 años vive en el salario mínimo. Es decir, la valorización va a resolver un problema, por supuesto. Va a amarrar las manos del gobierno. Es decir, no puede monetizarse más del Banco Central, pero va a exigir el venezolano que trabaje, porque los salarios no se van a mover como ellos piensan. Como el venezolano piensa que cuando venga el dólar, los salarios se van. No, no, los salarios no van a tener ese tipo de comportamiento. Muchísimas gracias.